trabajadores de las empresas básicas, que es el tema que nosotros tenemos en nuestras conquistas, el haber elaborado una ecuación de cálculo que hemos denominado flujograma de salario normal. Con ese flujograma de salario normal, nosotros calculamos todos los beneficios contractuales y legales, producto de la jornada de trabajo. Además también de esto tenemos el tabulador. Son dos elementos que tenemos nosotros. En una primera instancia estamos conversando con el Ejecutivo Nacional el tema de cómo calculamos los beneficios de los trabajadores a través del flujograma de cálculo salarial. Como es algo que se ve solamente en esta región, el Ejecutivo Nacional ha estado enredado en eso. Nosotros hemos ido a intentar darle un poco de orden pues, a eso. Sin embargo, ellos insisten en aplicar un instructivo que se emana pues, para los empleados públicos y intentan ellos también aplicárnoslos a nosotros. Hemos hecho varios cálculos pues, en ese sentido y la aplicación de ese instructivo no favorece a los trabajadores de las empresas básicas. Por el contrario, se ve una disminución importante en el ingreso de los trabajadores. Es por ello que hasta ahora las conversaciones se mantienen en una instancia de no progreso, porque ellos insisten en eso y nosotros insistimos en que no puede aplicársele de manera literal, como ellos pretenden, pretenden aplicar ese instructivo. Hemos hecho recomendaciones para ver en qué escenario nos encontramos. Puede haber puntos de encuentro, de coincidencia. Debe entenderse que nosotros las conquistas históricas de los trabajadores no las vamos a claudicar. El Ejecutivo Nacional debe entender eso, sobre todo porque conocemos de la posición clasista que tiene el presidente Nicolás Maduro, que él conoce cuánto cuesta una conquista en el mundo laboral, en el mundo sindical. Por eso es que rechazamos de plano pues, la actuación que vienen haciendo los personajes o los personeros desde la CBG, que a nuestros juicios no apunta pues, a resolver de manera satisfactoria el conflicto que ellos mismos han generado. Nosotros hemos recurrido a todas las instancias para lograr establecer la conciliación. Hemos ido al Ministerio del Trabajo, hemos hablado con Francisco Torrealba, quien es el presidente del bloque de trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente. Hemos hablado con el viceministro también del Trabajo, José Ramón Rivero, y hemos hablado con otras personalidades el tema que queremos abordar hoy. Y queremos aclarar que no ha habido ningún tipo de acuerdo en ese sentido. En el tema del flujograma de cálculo salarial no ha habido acuerdo. En el tema del tabulador, nosotros estamos planteando que perfectamente podemos resolver eso a través de la discusión de los contratos colectivos que ya de manera general, en todo el sector aluminio se vencieron y en el sector de ferrominera se está discutiendo y en los otros sectores que aún esté por vencerse, adelantar el tema de la discusión para poder resolver el tema del tabulador. En el tema del tabulador tampoco nosotros hemos acordado, por lo que es totalmente falso algunas afirmaciones que vienen dando grupos de oposición, que nosotros en la ciudad de Caracas hemos en primer lugar traicionado a los trabajadores acordando cosas. Queremos nosotros aclarar que no hemos acordado absolutamente en ese sentido, y mucho menos hemos traicionado a los trabajadores, porque hemos sido esta dirigencia sindical ha sido la que ha conquistado los beneficios que estamos diciendo deben permanecer. El tabulador, nosotros nos planteamos que, así como el Ejecutivo Nacional insiste en aplicar el instructivo, lo aplique en su contenido total. Esto quiere decir que nosotros perfectamente vemos viable la aplicación de la prima de antigüedad, vemos perfectamente viable la aplicación de la prima de profesionalización
y nosotros le hemos agregado también de los saberes, porque nosotros tenemos trabajadores que aunque no tengan un título universitario, conocemos de trabajadores que por su experiencia manejan, pues son profesionales en su área. Entonces, una acreditación también, al igual que la acreditación por profesionalización. También estamos de acuerdo en que a los trabajadores nuestros se les reconozca una prima por hijos. Es decir, hay puntos de acuerdo que podemos nosotros presentar, y en los puntos de desacuerdo nosotros estamos dispuestos a conversar y a negociar y a acordar en los mejores términos para los trabajadores. La CBG, los representantes que están en la CBG ya para nosotros dejaron de ser los voceros, porque sencillamente después de un mes que estamos en negociación, después de todas estas semanas, 2 semanas en Caracas, hemos visto que se han burlado de la buena fe de los trabajadores y que además también no contribuyen para nada, en absoluto, al funcionamiento operativo de las plantas. La CBG ha centralizado el manejo de nuestras finanzas, y la demora que se genera en la respuesta requerida por las empresas tiene a esas empresas en una situación de crisis ahorita operativa. No contamos para poder satisfacer necesidades inmediatas, como es el suministro de agua, de hielo para las operaciones, el servicio funerario. Tenemos trabajadores que han fallecido y familiares de trabajadores que han fallecido. Hemos tenido que esperar hasta 2 días para poder enterrarlos por no contar con los recursos. Tenemos pendiente el plan del tema vacacional, del plan vacacional, de los juguetes, del HCM. Es decir, un conjunto de beneficios que producto de la mala centralización, más que centralización, nosotros la estamos llamando es una intervención. Producto de esa intervención, las empresas están ahorita en una situación bien precaria. Además también, desde el punto de vista ya operativo, funcional, nosotros hemos hecho grandes esfuerzos los trabajadores por la dilación que han tenido ellos en cuanto a la compra de materias primas. ¿Qué hemos hecho los trabajadores? Hemos recurrido a la recuperación de alúmina en las propias empresas, en los sótanos de las celdas, con trabajadores. Ante toda esta situación, ¿qué nos planteamos? Como primera medida que vamos a ejecutar, la CBG no obtendrá de los trabajadores ninguna materia hasta tanto resolvamos el tema y acordemos el tema del salario y el tema del tabulador. Y vamos nosotros a administrar nuestros propios recursos, porque han amenazado que no van a proveer del dinero necesario para cubrir las necesidades que estamos diciendo. Bueno, nosotros mismos vamos a comercializar nuestro producto y vamos a honrar los beneficios de los trabajadores. Es decir, esa imposición que se viene dando, esa intromisión de la CBG, los trabajadores la rechazamos de manera categórica. Y por eso la primera medida es eso: de las empresas no saldrá ningún producto que vaya a ser administrado por la CBG. Igualmente, no briqueta, no aluminio, no hierro, no madera, ninguno de nuestros productos. Y elevamos entonces una solicitud al presidente de la República, a nuestro camarada, compatriota Nicolás Maduro, para que intervenga de manera directa y con nosotros resolvamos el tema. Con nosotros resolvamos lo que tiene que ver con el flujograma de cálculo, el inicio de las discusiones en las comisiones colectivas y, por supuesto, la construcción del tabulador, que para nosotros eso es importante. Así que nosotros ya no confiamos pues en la participación de las autoridades de la CBG para la resolución de esta situación, por lo que hacemos la solicitud formal al presidente de la República para que intervenga de manera directa. Tenía una pregunta, quería que en primer lugar me detallara cómo va a ser el flujograma. Cálculo, correcto. Y también me gustaría que me comentara por qué hacer quizás una nueva fórmula para calcular los salarios y los tabuladores, si hay denuncias que estos ya están establecidos en los contratos colectivos. Además de esto, me gustaría saber por qué también hay denuncias que solo ustedes participan de las discusiones de esto y muchos dirigentes no han sido tomados en cuenta. Bueno, te voy a responder la última para empezar. Lo que tú estás viendo aquí son los secretarios generales de los sindicatos electos, legítimamente electos. Y nosotros no vamos a delegar en ninguno otro
la responsabilidad que nos dieron a los trabajadores. Algunos de los que están protestando ni siquiera son dirigentes sindicales, son actores políticos. Y nosotros a los actores políticos no le vamos a dar beligerancia en esto porque la agenda que tienen ellos no es el interés colectivo de los trabajadores, sino es una agenda de desestabilización, una agenda golpista. Y por eso no están en la discusión, por algo elemental. Aquí estamos la legítima representación de los trabajadores y así va a continuar. Ahora fíjate, tú me planteabas algo allí, que el por qué, pues tienes que diferenciar que son dos cosas. El flujograma de salario de cálculo es para calcular el salario y el tabulador es otra cosa. Fíjate, nosotros, y por eso es que le mienten a los trabajadores, cuando llaman a los trabajadores a protestar, le mienten porque aquí ellos firmaron un contrato colectivo. Algunos de los que están participando ahí ellos firmaron una convención colectiva que dice lo siguiente, ya te lo voy a leer. En la cláusula de tabulador, fíjate. Claro, está la introducción, pero tiene este párrafo que aclara el tema. Dice: si en algún momento el tabulador que acompaña a la presente convención colectiva quedase el mínimo nivel por debajo del 16.5 del salario mínimo nacional, decretado por el Ejecutivo Nacional, la entidad de trabajo se compromete a ajustar los niveles del tabulador. Como ves, este incremento del salario no queda, como dice aquí, por debajo. Por el contrario, superó a todos los niveles. Entonces, esta condición no es aplicable porque sencillamente superó. Por eso es que le mienten a los trabajadores cuando ellos continúan diciendo que esto se le debe aplicar, cuando ellos mismos conocen que no se le puede aplicar porque el salario que decretó el Ejecutivo Nacional superó al máximo nivel de nuestro tabulador. Ahora, en la construcción de lo nuevo y de lo mejor es que estamos planteando que en el marco de las convenciones colectivas nosotros vamos a hacer la construcción de eso. ¿Está respondido? ¿Podría detallarme en qué va a consistir o en qué consiste exactamente lo del flujo de cálculo? Flujograma de cálculo. Fíjate, nosotros tenemos, para que tú más o menos veas, ¿no? Yo sé que no lo vas a entender todo. ¿Aquí? Aquí no está. Oye, tengo tanto papel aquí que no. Bueno, ve, fíjate. Aquí está. Ahí está. Fíjate. Este es el flujograma de cálculo, o hoja de cálculo, que también se le conoce así. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Que deben respetarse los valores que tenemos nosotros y no imponer un valor que establece el instructivo de sustituir los valores de esta columna que está aquí por un valor nominal de 90 soberanos. Que inclusive ese valor de 90 soberanos es mensual, lo que significa que no es beneficioso para los trabajadores. Entonces, fíjate, nosotros, no solamente que somos los legítimos representantes de los trabajadores, y que tenemos el derecho de ir a conversar, discutir y acordar, sino que además también nosotros somos, en este Estado, desde el punto de vista político, somos los que apoyamos a la revolución. Distinto a lo que están protestando, y eso es bueno que tú conozcas, lo que están protestando no es para que a los trabajadores se les reconozca o se les aplique algún beneficio, no. Eso está en la agenda golpista. Por aquí estuvo Andrés Velázquez dirigiendo esas acciones de manera personal. Y se conoce que el financiamiento de todas estas movilizaciones viene dada por los factores golpistas que están todavía en el país. Inclusive allí anda un dirigente, que pena, de verdad, le debería dar pena, que abandonó a los trabajadores del sector eléctrico, los abandonó a su suerte. No le reclama pero ni un par de media, y viene aquí a estar reclamando cosas que él no le reclamó ni le conquistó a sus trabajadores del sector eléctrico. Te estoy hablando de Francisco Alarcón. Pena le debería de dar. Los trabajadores del sector eléctrico le tienen una condena moral y no haces elecciones en sus sindicatos porque la va a perder. Es ilegítimo por toda forma que tú lo quieras ver, y los trabajadores rechazamos eso. Es un desclasado. Entonces nosotros, este es el elemento que tenemos, que queremos informar, para aclarar, para que el pueblo conozca que nosotros estamos actuando en función de lo que puede establecerse en la ley. La conciliación en primer paso. Estamos transitando todavía el periodo de la conciliación y aspiramos a resolver eso por la vía de la conciliación. De no ser así, nosotros aplicamos los mecanismos que tenemos los trabajadores constitucionalmente y legalmente además también.
como es la protesta.